El secretariado ejecutivo del PIT-CNT se reunió para analizar los hechos de pública notoriedad que desembocaron en la renuncia de los jerarcas de Interior, Cancillería y el asesor presidencial en comunicación. El comunicado emitido por la central sindical señala que desde el Poder Ejecutivo se urdió un plan para mentirle al Parlamento y a la sociedad en su conjunto y que el plan implicaba ocultar pruebas a la investigación judicial. También considera que existían alternativas legales para no entregarle a Marcet un pasaporte abierto. Ante estos elementos, el secretariado resolvió exhortar al pueblo uruguayo a mantenerse atento, movilizado y en lucha frente a este modus operandi de engaño y corrupción. Además, responsabiliza al Poder Ejecutivo de todos los hechos y anuncia una gran acción masiva en defensa de la democracia y contra la corrupción. Tiene que ver con nuestra visión de defender las instituciones, de defender la democracia y denunciar la corrupción. Y además, no está bueno de ninguna manera que el narcotráfico quede entreverado de forma alguna con el quehacer político, porque eso puede traer males, digamos, sumamente complejos para nuestro pueblo. La convocatoria será el lunes 13 a las 18 horas en la Plaza Libertad. La resolución del PIT-CNT agrega que existen casos anteriores de corrupción y menciona seguimientos ilegales, la concesión de la terminal de contenedores del puerto y maniobras para impedir el accionar de la justicia en el caso del ex senador Penades. Bueno, muy bien. ¿Qué opinan de esta marcha, sobre todo de la plataforma, ¿no? de esta marcha del PIT-CNT? ¿Qué pensás vos, Pepe? Bueno, yo creo que si hay un ámbito natural para la discusión política, ese es el Parlamento. Y por lo tanto, el no haber habilitado la discusión política en el Parlamento en el día de ayer me parece que fue un error. Estoy atando esto por lo que voy a decir después. Me parece que naturalmente se tenía que haber discutido como asunto político este tema porque, en definitiva, nos hacía bien a todos y creo que a los partidos políticos en particular. De la misma manera que digo esto, como seno de la discusión política del Parlamento, también digo que el PIT-CNT no es el ámbito adecuado para este tipo de planteos, que tiene todo el derecho del mundo de hacerlo la central sindical, por supuesto, pero me parece que no está en los fines que la central sindical lleva adelante como defensa de los trabajadores, en búsqueda de un mejor empleo, de salario. Parece que acá se están confundiendo los tantos y hay una postura que creo que es equivocada. Bien, después profundizamos, ¿sí? Enrique. Hay una frase de un filósofo británico, Edmund Burke, que decía lo siguiente: el mal solo necesita para triunfar que la gente buena no haga nada. Y yo agrego que si somos un pueblo capaz de desbordar calles y avenidas por el resultado de un partido de fútbol y no somos capaces de hacerlo frente a escándalos de corrupción o injusticias, y quizá merezcamos lo que tenemos. Ahora, como analista, dejando mis simpatías políticas, es un riesgo la marcha del lunes. Yo voy a ir, yo voy a apoyar. Es el jueves, el lunes Iván no va a haber nadie, me parece. ¿Perdón, cuándo? ¿No es el jueves? No es el lunes. Ah, perdón, es el lunes, perdón. Es el lunes. Es el lunes, Vale. yo me equivoqué, perdón, jueves perdón. no, Vale. A ver, Puede que es una no. marcha que sale un poco a las apuradas, que el Frente, antes de saber que el PIT había decidido eso, antes había votado no hacer una movilización, Sí, es verdad. porque el Frente tiene una postura de preservar el equilibrio institucional, o sea, hacer críticas pero sin llegar más allá. Sin ser antidemócratas. Mira, yo respeto ambas posturas. La antidemocrática ¿Es ¿Cómo antidemocrática la postura del PIT-CNT? No había escuchado tu frase anterior. No, ¿por qué? Porque dijiste recién que el Frente Amplio había resuelto no hacer movilizaciones Ya. porque No, entendía ese que es el además criterio no del había Fre- crisis A ver, institucional. Eso lo dijo el propio yo tengo una presidente del Frente tercera... Amplio. No fue lo que quise decir y si lo dije me equivoqué. Está. No, yo tengo una tercera postura. Lo ideal hubiera sido organizarlo para dentro de un par de semanas, cuestión de coordinar todas las organizaciones sociales interesadas en el tema. Y dicho así a la apurada, si va poca gente, el gobierno lo va a usar. O sea, va a ser el efecto... Por eso lo del arma de doble filo. Sí, sí. Está. Pero ya que estamos... Está invitando a la marcha. Sí, yo voy a ir. Ahora, ¿no sería más prudente tal vez esperar a que haya pronunciamiento de la justicia? Porque el PIT-CNT hoy está dando por sentado la corrupción en el gobierno y el espíritu antidemocrático o el riesgo antidemocrático del gobierno. Bien. Y eso puede hasta... Eso realmente podría ser, sí, un boomerang de difamación contra la propia central sindical. No, yo creo que ya hay elementos más que suficientes
Porque, a ver, no se trata solo por el caso Marcet. El caso Marcet es la gota que desbordó el vaso. Es un cúmulo de cosas. Yo creo que sí, ya hay una... estamos ahí a 1 milímetro de una crisis institucional, porque tenemos al Poder Ejecutivo enviando emisarios al Parlamento y mintiendo, tenemos que hubo complot... Eso no es una certeza. Eso todavía no está ya probado. está totalmente demostrado de que mintieron. No, pensé que se refería al presidente. Pero espera, mira, aparte, lo del caso Penades, el caso Marcet y el caso Astesiano está todo relacionado. Hasta el caso del puerto está relacionado. ¿En qué sentido? Porque hay como una especie de un modo de operar que es similar en todos los casos. Esto no está separado de los seguimientos que se hicieron a las víctimas de Penades, a la abogada de una de las víctimas, a la misma fiscal que por lo menos está denunciado. Un modus operandi de ocultamiento, plantea. Sí. El Plan Atlanta. A los legisladores del Frente Amplio, Charles Carrera y Mario Vergara. No está separado de las amenazas que fueron corroboradas por una cámara de vigilancia el 14 de abril contra Romina Celeste. No olvidemos que desaparecieron 10 mails de Cancillería, desaparecieron los 2 celulares de Astesiano, que la fiscal Fossati tampoco perdió el sueño por encontrarlos, ¿verdad? Que se destruyó, un documento público que el presidente de la República dijo que era una hoja que no formaba parte del expediente y era un acta notarial, y no era una hoja, Luis, eran 12 páginas. Y como tal, un acta notarial no se pierde, ¿sabía eso, Enrique? Pero fue destruida. Sigue estando en los Lo registros. tiene escrito. Sí, pero por algún motivo no llegó. O sea, se complotó. No, sí llegó al final, le fue entregado después. No, a pero la a segunda Fiscalía. versión. Porque la primera, el mismo Lafleur lo reconoció que había destruido lo primero, ¿verdad? Todavía está por verse todo eso, pero está. Yo no escuché Vamos la como flujo. va. Sí, Bueno, pero está bien. lo que señala Enrique es como un modus operandi de ocultamiento. El Plan Que es Atlanta. un conjunto de cosas, Bien. un conjunto de cosas y que no se trata solo del caso Marcet, a eso me refiero. Bien. Bueno, yo que sé, una marcha del PIT-CNT en favor de la democracia, una marcha de Abdala en favor de la democracia es como una marcha de Putin en favor de la paz, ¿no? Yo lo único que espero que la marcha esa de Abdala sea a pie y no manejando nada. Yo me pregunto, ese mismo PIT-CNT, ¿qué marcha hizo cuando se constató aquello del remate trucho de 7 aviones y bueno, que iba a favorecer a un empresario privado, iba a ser toda una gran joda donde no se iba a terminar pagando nada, iba a tener que responder el Estado? ¿Qué marcha hizo el PIT-CNT cuando escapó Moravito? ¿Qué marcha hizo el PIT-CNT cuando el ministro Astori dejó en su cargo a Bengoa hasta que se constatara en una condena mientras el Estado seguía perdiendo plata en los casinos? ¿Qué marcha se hizo cuando se enteraron ahora lo de Canelones y Salto? ¿Qué marcha hizo el PIT-CNT cuando se enteraron que Sendic había dejado un agujero en ANCAP y hubo que capitalizarlo en 800 palos que nos costó a todos los uruguayos? Pero lo peor de todo, este es el mismo Abdala, que fue a arrodillarse frente al dictador Maduro mientras encarcelaban a compañeros suyos, porque que el compañero tenga una cédula venezolana no deja de ser un compañero trabajador. Y me refiero a Zárraga, a Carreño y a Robert Franco y a otros tantos que están encarcelados, que son víctimas de prisión por el pensamiento, víctimas de prisión por expresar su pensamiento opositor. ¿Qué marcha hizo el PIT-CNT en ese momento? Entonces, yo a esto no le creo, esto solo creo que es una extensión de una jugada del PIT-CNT, donde le quieren dar más horas a los informativos, a los canales como el nuestro, a los programas como el nuestro, para seguir hablando del tema de Marcet. Me parece bien, están en todo su derecho, tienen toda la libertad de hacerlo, pero no me metan gato por liebre. ¿Qué responde a Sí. lo que dice Pupo, Enrique? Me hace acordar, ya que habla de dictaduras, del presidente diciendo que no se abrazaba con dictadores y le regaló una yegua a un tirano. Eso por un lado. Pero después es una vieja estrategia, que nuestro compañero es muy hábil en técnicas de oratoria, de desviar el foco de la atención. Porque ahora lo único que falta es que traigamos a Sendic. pero me parece que está muy en el foco. Es el mismo PIT-CNT. Pero el Enrique. foco es por qué es la marcha. La marcha es, entre otras cosas, porque
hay funcionarios de inteligencia que ingresan cuando quieren al inexpugnable, lo digo irónicamente, el Guardián, al sistema de gestión de la seguridad pública, a los archivos de la Corte Electoral, para buscar información y hacer espionaje, como hicieron espionaje con 2 legisladores del Frente Amplio, para extorsionarlos, para que retiraran la demanda por la entrega del puerto por 60 años, o sea, por 12 periodos de gobierno. Pero eso está probado. Es un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas. ¿Probadas? Pero, Enrique. a ver, eso. pero basta con escuchar los mismos audios donde, por ejemplo, la FLUF dice que son ellos los que lo dicen. Esto no lo descubrió nada el Pero yo no Frente estoy Amplio. defendiendo a la FLUF, eso es el problema de la FLUF. Sí, ahora no Pero defienden a la FLUF, pero no tú te- defienden a no. Astesiano, no defienden no a defiendo a nadie. Astesiano, No, perdón. creo que Pero- el punto, lo que cuestionan acá me parece que es la honestidad intelectual Del o PIT-CNT. idoneidad moral del PIT-CNT para llevar adelante una movilización con ese eslogan o con esa plataforma cuando reaccionan recién ahora a estas cosas y no lo hicieron antes nunca. Y hablando de, bueno, la afinidad del propio PIT-CNT declarado Sí. con La afinidad con el dictaduras, Frente ¿no? Amplio, y para nosotros no es un insulto que nos digan FAPIT, es un elogio. No dije No, con el no es Frente una Amplio, dije con definición, no es un dictaduras. insulto. No, yo no dije que tú lo Es dijiste. una definición. Bueno, pero dejen hablar, a ver, que A conteste ver. de a uno. Si el Frente Amplio, si el PIT-CNT se siente identificado con el Frente Amplio, es porque han tenido los mismos sueños y las mismas luchas y los mismos adversarios. Con respecto a lo que si tal país es dictadura o no, yo le recomiendo a aquellos que terminan una carrera que se tomen un año sabático, se pongan una mochilita al hombro y salgan a patear, como hice yo, toda América Latina. Porque se van a encontrar con muchas cosas extrañas, que allí donde la CNN les dijo toda la vida que había una dictadura, resulta que había una democracia, y donde nos dijeron que había democracia, hay dictaduras, algunas solapadas, como la del Paraguay. ¿Bien? Yo sigo insistiendo. No, pero se fue al... ¿de qué está hablando, Y ojo con Ortega, eso de la por dictadura. favor? Usted fue policía. Entró en 1984. En esa época se entraba a la policía, si vos tenías categoría A, eras clase A. ¿ah? Sí. Entonces, usted no hable tan livianamente, Ortega, de dictaduras. Bueno, pero y no lo que sea. personalicemos el asunto, No lo por personalizo, pero ¿sabés qué pasa? Que desde que empezó el programa, tiraste acusaciones al barrer que tendrías que probarla. Porque estás tirando cosas y tirando cosas y tirando cosas. Y yo digo, te pasa a ti. Tú fuiste policía y entraste en la dictadura. Sí. ¿Y alguien te dice algo acá en el programa? Te van a dar el Pulitzer, Sí. pero lo publiqué yo mismo en un libro, El Pozo de Pandora, en los años 90, o sea, mejor dicho, por hechos de los años 90, que fue uno de los gobiernos más corruptos que conocí en toda mi vida. Y yo soy socialista hoy gracias A esa experiencia en la dictadura. a que fui formado por la dictadura. Gracias a que fui formado por la dictadura, yo entré siendo totalmente apolítico en la Escuela Nacional de Sí, pero Policía, eras clase estuve A, 3 no años. eras Déjame categoría B, eras responder. categoría A. Déjame responder. Sí, dale, dale. ¿Qué quiere decir categoría A, perdón? Quiere decir que eras como que Tabaré Vázquez, afina al gobierno en turno, porque si no, no te dejaban entrar a una institución como el Instituto Policial. No, en Pero aquel tú momento... le vas a tener que pedir, Si le vas no a que- tener que pedir disculpas a la gente pobre que nos ¿Por está qué? mirando, a la gente humilde, a la que le dedicas todos tus artículos Sí. permanentemente. Tengo como 15 frases tuyas Me hiciste un trabajito de inteligencia, muy bien. en contra de la gente pobre que tú le ¿Cómo en escribís. contra de la gente sí, pobre? Sí, señor. El pobre de derecha sigue embobado con los bíceps de Luis. Bueno, el pobre de derecha vamos a que vota de remitirnos derecha a son lo como que los se dice en el perros. programa, Cuidan la Pupo. nación, pero duermen afuera. Pupo. El pobre de derecha son apartidarios, dicen ser apartidarios. Dedicás capítulos y Pupo, capítulos no a la es gente necesario pobre ir a los que vota los antecedentes partidos de Enrique tradicionales. para poder debatir con él. Creo que te dio suficiente material. Pedirle disculpas en cámara a Pupo. la gente. Ey. Hay gente pobre que vota a los partidos Rodríguez tradicionales. Pupo, por y vos las favor. defendés. Compañero La- querido. No, pero creo espera, que no hace está falta bien. ir a lo personal y mucho menos a los lo antecedentes. fuerte de tu timbre de voz evidencia la debilidad de tus sobra argumentos. material de lo que se ha volcado y dicho exclusivamente en este programa como para que puedan debatir. Claro. A ver. Bien, a ver, yo voy a hablar, habiendo formado parte hasta de la dirección del PIT-CNT durante unos cuantos años. Y la realidad es que el PIT-CNT tiene una definición clara de Congreso, que es estar en el mismo bloque social y político de los cambios que el Frente Amplio. Partiendo desde ahí, las decisiones del PIT-CNT están claramente alineadas o emparejadas a las decisiones del Pero Frente ¿y entonces Amplio. cómo se entiende que Entonces, desde las autoridades del Frente Amplio no quieran una movilización y sí lo haga Y es lo mismo el Frente que no Amplio, tomar el PIT? es lo mismo que no tomar posición contraria en cuanto a El lo que tiene plebiscito. que ver con el plebiscito.
cuando claramente el sistema político todo debería tomar una posición contraria a debatir 30 años después de la existencia de las AFAPs qué va a pasar con el dinero ahorrado por los trabajadores. Bueno, esa realidad es la que hoy lleva al Frente Amplio. Yo lo decía ayer, yo manifesté públicamente mi opinión, y esto es exactamente lo mismo que hizo el PIT-CNT en el año 2019. El PIT-CNT hizo una campaña política partidaria para no perder las conquistas, en pos de defender los derechos, todo vinculado a que el Frente Amplio no perdiera el gobierno de cara a la elección, que el Frente Amplio perdió el gobierno. Yo lo denuncié en aquel momento, le hice un homenaje a Tabaré Vázquez, siendo Tabaré Vázquez todavía presidente de la República. Yo todo este cuestionamiento lo hice desde adentro. Lo primero que tiene que hacer el PIT-CNT para hablar contra la corrupción es sacar la personería jurídica, es blanquear sus números, es decir públicamente qué hace con los dineros de sus afiliados. Eso es lo primero que tiene que hacer el PIT-CNT, mirando para adentro, para poder salir a cuestionar lo que tiene que ver con corrupción o no. Porque la realidad es que nosotros no lo sabemos, y de hecho ni quien forma parte interna puede llevarse una copia de los balances económicos ni puede sacarle una foto. Se lo muestran a los responsables de finanzas de los sindicatos y se lo sacan, y lo que tiene que ver con la finanza del PIT-CNT no puede publicarse. Por lo tanto, me parece que el primer paso para hablar contra la corrupción, para hablar de democracia, tiene que ver con que democráticamente todos conozcamos qué pasa con los dineros que aportan los trabajadores que votan también a los partidos de la coalición que gobierna. ¿Y por qué el Partido Nacional se niega a aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos? Esta definición del PIT-CNT, señores y señoras, es la primera pauta de cómo va a llevar adelante la campaña político-partidaria para apoyar al Frente Amplio. ¿Tenés respuesta de por qué se niega el Partido Nacional a votar la ley de financiamiento? Le voy a dar una respuesta a Enrique. Enrique, ya hay una ley de financiamiento de partidos, se votó durante el 2009 y fue un espanto. La verdad, fue una manta cortísima, cortísima. Y la primera cosa que pasó es que hubo aportes a los distintos partidos y aportes que venían de empresarios. Se suponía que la empresa no aportaba, aportaba el empresario. Pero ¿qué sucedió? De repente sucedió que un importante empresario muy conocido en el Uruguay, de origen argentino, aportó él a un determinado partido, tal vez el tuyo, y después, como le aportó a otros partidos cifras más o menos parecidas y les pareció poco y ganaba ese partido el poder en el 2010, hizo aportar al sobrino. Y después, unos meses más adelante, hubo algunas licitaciones concedidas hacia esas empresas donde estaban estas personas y se generó un manto de sospecha. ¿Y ahí qué pasó? Se va a la Corte Electoral, que es el órgano encargado de controlar este tipo de ley de financiamiento de partidos, y la Corte Electoral, ¿qué tiene? Tiene 2 contadores para una tarea que es inmensa y no controla nada, y ya pasó en este país y fue fruto de 1000 irregularidades que sucedieron durante los gobiernos del Frente Amplio. Ahora el Frente Amplio se olvidó de eso, se olvidó de que tuvieron 15 años y que no pudieron votar la ley de enriquecimiento ilícita porque se la abocharon al proyecto que había presentado Pedro Bordaberry, se la abochó el mismo Frente Amplio. Teniendo mayorías parlamentarias. Entonces ahora le exige al gobierno esto. ¿Y por qué se lo está exigiendo? Porque lo que está queriendo decir elípticamente es que este gobierno está siendo financiado por alguna narcomafia o algo así. Bien, elípticamente les tengo que decir que tengo que hacer la pausa. Ya venimos y seguimos, prometo.